Padre eterno, gracias te damos por esta mañana, Dios, que tú nos permites estar aquí, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Cantábamos, solo tú eres bueno, Dios. Y también, Dios, cantábamos que es difícil muchas veces esperar en ti, Dios. Pero, Padre, recordando que tú siempre has sido fiel y tú siempre, Dios, nos has sostenido, Señor. Y hoy, Padre, hoy vamos a hablar acerca de tu paz, Señor. La paz, Señor, que tú has dado y que tú le has dado a tus hijos. Aquella paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y yo te pido que seas tú el que hable a través de tu palabra, Señor, y que me libres de decir cosas que no vienen en ella. Señor, te ruego, Padre, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que no salgamos de aquí, Dios, como un domingo más, llenos de conocimiento, Padre, intelectual, pero sin conocerte realmente, Señor. Que nuestra vida entre semana empiece a ser transformada, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén. Bien. Como recordaremos, estamos viendo la carta a los Efesios, capítulo 1. Ya vamos bien avanzados, ¿verdad? En el versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. ¿No? Y bueno, versículo 2. La semana pasada vimos la primera parte del versículo 2. Hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 2. Primera parte del versículo 2 de la semana pasada, la prédica se llamó Gracia. ¿Se acuerdan? ¿No? Y fue bien importante poder entender ¿para qué fue dada la gracia? Para dedicarnos en Dios. ¿Con el fin de qué? De crecer, de ser transformados. Y lo más importante, para no pecar. ¿Se acuerdan o no? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. Así que como la ley reinó en nosotros para pecado, así la gracia reina en nosotros para justicia, según Romanos capítulo 6. Entonces, para eso fue dado la gracia, ¿no? La gracia la encuentras en Cristo, porque en Cristo hay plenitud, satisfacción y hay gracia sobre gracia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos de Santiago? No importa lo que estés haciendo ni lo que esté pasando, dice Santiago, pero Él da mayor gracia. ¿Para qué? Para que yo me pueda alejar de todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte. Y dice ahí, Efesios capítulo 1, versículo 2, dice, y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el título de la prédica de hoy, paz. Paz. ¿Qué es paz? Y lo hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Qué es paz en nuestras vidas? Y yo te quiero preguntar hoy, como siempre preguntamos, ¿verdad? La semana pasada dijimos, ¿quién experimenta la gracia de Dios? ¿Y quién dijo que sí? Todos dijeron que experimentaban la gracia de Dios, ¿cierto? Pero cuando vimos lo que era la gracia de Dios, ¿quién experimenta la gracia de Dios? Bueno, ahora, ¿quién de ustedes tiene paz? Pues creemos que todos. Bueno, nosotros empezamos a tener paz, la verdad. Sí, apenas estamos conociendo. Y vamos a ver lo que es paz y cómo cuando tú tienes es este ejemplo en la semana con unos hermanos, cuando tú tienes escurrimiento nasal, te duele la frente, o tienes constipada la nariz, te sientes mal, ¿qué tienes? Gripa, ¿va? Sí. Entonces, todo lo demás son síntomas del problema, ¿sí o no es cierto? Bueno, vamos a ver. La paz es un síntoma de un origen, de algo. Es decir, que si yo no estoy experimentando paz, es porque no hay algo que está que se supone que tiene que producir esto. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, vamos a ver qué es paz. La paz, como en muchas, no puedo decir como todo, pero como en muchas cosas en la Biblia, de las palabras que hemos estudiado, ¿se acuerdan que la gracia, decíamos, tiene dos sentidos, activo y el pasivo? El pasivo es que Dios te regala la gracia, ¿no? La derrama sobre ti.
Y activo es que al regalarte esa gracia tiene que empezar ¿a qué? A cambiar tu vida, a producir, a transformarte. De la misma manera, Dios es Dios de paz, te da paz, por lo tanto tiene que empezar a producir, ¿o no? Entonces, Él es un Dios de paz. Vamos ahí a... bueno, primero, ¿qué es paz? Aquí en Corintios dice que Pablo le desea a la iglesia gracia, que ya vimos la semana pasada, y ahora les desea paz, ¿no? ¿Qué es paz? Hay dos, el griego y el hebreo. En el griego es eirene, que significa tranquilidad en medio de circunstancias difíciles, pero que también, de forma inherente a la tranquilidad en medio de situaciones difíciles, te lleva a la unidad. Es decir, tú no puedes separar unión de tranquilidad en medio de circunstancias difíciles, o de paz. ¿Sí me explico? Ahora, en el hebreo es shalom, que significa sentirte a tus anchas, sentirte totalmente a tus anchas, en el hebreo, hablando de cuando estás en estrechez, que sientes que te estás asfixiando, sentirte a tus anchas, pero de forma inherente, te lleva a la integridad. ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes decir que tienes paz y no tienes integridad. Como no puedes decir que tienes tranquilidad en medio de circunstancias difíciles sin unidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando hay una enfermedad grave en alguna familia, generalmente ¿qué pasa? ¿Se unen o se desunen? Y después de un tiempo se desunen, ¿verdad? Porque deja de haber ¿qué? Por paz. Porque deja de haber paz. Porque no puedes separar la paz ¿de qué? De la unidad. Y es como en un matrimonio, por ejemplo. Es que no hay trabajo y no hay dinero. Entonces, si decimos que hay tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles, en el matrimonio ¿qué debería de haber? Paz. ¿Y qué debería de haber de forma inherente? Unidad. Exactamente. ¿Verdad? No puedes separar la tranquilidad en medio de los problemas difíciles de la unidad. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando hay enfermedad del shalom, sentirme a mis anchas, sentir tranquilidad, no puedo no puedo separar la integridad. Esto lo vemos bien claro en Job. Vamos a Job, por favor. Ahorita les digo. Versículo 9. Capítulo 2. ¿Sí? Job capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? Sí. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Es lo que le dice la mujer de Job, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, paz retiene tu ¿qué? Integridad. De modo que si yo digo tener paz, tengo que tener ¿qué? Integridad. De modo que si yo tengo que tener tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles, tiene que haber ¿qué? Unidad. ¿Sí se dan cuenta? No puedes separar de estas dos cosas. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar: ¿quién tiene paz? Estamos empezando. Como quisiera, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver ¿por qué razón no tengo paz? Hay una razón.
si hay una razón por la cual yo no experimento paz, realmente puedo conocerla, ¿no? Y cantarme la de esperar en ti, la de hace rato. Y si esperar en ti, difícil sé que es. Y luego ya ponerse a llorar y decir, y esperaré pacientemente. Y la realidad es que cuando ya estás en la situación difícil, ¿qué pasa? Desunidad y para nada retienes tu integridad. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver algunos textos y para ir enlazando todo con el fin de entender ¿para qué nos fue dada la paz? ¿Qué es paz? ¿Para qué nos fue dada la paz? ¿Y de dónde saco la paz? Porque como todo, gracias a Dios, no es algo que yo tengo que producir, ¿verdad? Porque si fuera algo que yo tengo que producir, lo único que traería a mi vida es frustración, desesperanza y miedo, porque siempre estoy preguntándome, bueno, ¿por qué si ya sé, teológicamente hablando, yo ya sé que la Biblia dice que los creyentes tienen paz, porque yo no experimento paz? ¿Verdad? Y entonces es una situación como de, yo tengo que producir la paz. ¿Y tú sabes que eso es una mentira? Porque es Dios. La paz es un regalo de Dios para tu vida, producido de Él mismo. Primero vamos ahí a Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículos 165. ¿119? 165. 119, 165, Salmo. Sí. Listo. Fíjense nada más. ¿Qué dice la Biblia? Dice ahí, mucha paz. ¿Cuánta paz? Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Bueno, ¿ya empezamos con broncas? Ya se empiezan a dar cuenta por qué no tengo... Es decir, la paz es simplemente un síntoma. ¿De qué? De que amo su ley. De que amo su ley. Ahora, la palabra amar aquí es otro hebreo. Y este hebreo de amar, el que ama, se traduce como un siervo que quiere permanecer cerca del dominio de su Señor. Un siervo que quiere permanecer cerca del dominio de su Señor. Y es que batallamos con esta onda, ¿no? Cuando leemos estos textos de, por ejemplo, en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios y te frustras y te enojas y te todo porque dices, es que yo no lo amo. Porque demuestro que no lo amo. Yo quisiera amarlo y no sé, y me encuentro con muchos pensamientos de decir, ¿cómo le hago para amar a Dios? Ahí está tu respuesta. ¿Qué dice ahí? Es un siervo que quiere permanecer cerca del dominio de su Señor. Y otra vez te trae tranquilidad y te trae quitar esa carga, porque no se traduce como siervo que le echa muchas ganas para estar cerca de su Señor. ¿Sí dice eso? No. Dice ahí, siervo que quiere permanecer cerca. La invitación de todos los domingos, de aquí hasta que nos muramos o que el Señor regrese. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. ¿Siempre ha sido esa la invitación, sí o no? Ven a mí. ¿Quieres amar al Señor? Sí. Entonces, ven a mí. Porque el que ama al Señor es alguien que quiere permanecer cerca de su dominio. Y entonces, como consecuencia, como síntoma de que yo estoy cerca del Señor y quiero permanecer siempre bajo su dominio, ¿qué empieza a producirse en mi vida? Paz. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón yo no experimento paz? Y luego dice que como consecuencia de esto, dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos
tropiezo, no, esto no quiere decir que no van a pecar. La palabra tropiezo significa carnada o ruina. Carnada o ruina. ¿Qué quiere decir esto? No vas a andar cayendo a cada rato. ¿Sí me explico? ¿Qué se traduce como carnada? Ligándolo esta parte a la paz. ¿Te suena afán? ¿Te suena ansiedad? ¿Te suena presión? ¿Te suena estrés? ¿Te suenan esas cosas? ¿Verdad? Y entonces, los que quieren permanecer cerca del dominio de su Señor, dice ahí, no tendrán carnada. También se traduce como ruina. Entonces, fíjate, es decir, todo te lleva a lo mismo, ¿no? Experimentar la paz, porque luego te sacas de donde, ¿cómo? Pero es que yo no lo vivo. Pero falta entender por qué razón, porque siempre hay una razón por la cual como creyente yo no estoy experimentando lo que Dios promete en su palabra. Y no es culpa de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, paz, integridad, también se traduce como en el Shalom, se traduce como integridad, y también se traduce como bienestar. Es decir, no puedes separar la paz del bienestar. Estamos hablando de un término espiritual, bienestar. No estamos hablando de lana, ni de dinero, de salud, de amor y todas esas cosas. Estamos hablando de bienestar espiritual. Ahora, ¿contrastado con qué? Vamos a Juan 3:15. Juan 3:15. No, es el 16. O sea, contrastado este bienestar con Juan 3:15. ¿Qué dice Juan 3:15? Pero que para que todo aquel que en él ¿qué? No se pierda. La palabra perder no habla de ir errante como se traduce como otros griegos. Esta palabra perder se traduce como perder tu bienestar espiritual. Es decir, para que todo aquel que en él cree no pierda su bienestar espiritual, mas tenga Zoe, vida eterna. ¿Te das cuenta? Es decir, estás cerca de tu Señor, estás bajo el dominio de tu Señor, ¿qué vas a tener? 3 cosas: unidad, integridad y bienestar espiritual. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es la causa de no tener un bienestar espiritual? Según ahí. El que no cree. El que no cree, que es pisteuo. El que no deposita su bienestar espiritual en Jesús. Porque tú y yo sabemos que lo podemos depositar en cualquier otra cosa. A ver, ustedes solitos. Para que ustedes solitos, y no luego digan que yo aviento pedradas, ¿no? Ustedes solitos díganme en qué cosas depositan su bienestar espiritual. En el dinero. En el esposo. En el esposo. En la familia. En los problemas. En los hijos. En los amigos. En los amigos. En la iglesia. En los hermanos. ¿Sí me explico? El pastor. En el pastor. Deposito mi bienestar espiritual ahí. Y sabes que eso siempre falla, ¿va? Sí. ¿Y entonces por qué lo hacemos? O sea, son cosas que sabemos, ¿no? Que siempre van a fallar, pero son cosas que seguimos haciendo. Deposito mi bienestar espiritual en eso, cuando sé que eso nunca me va a traer satisfacción, gracia y menos paz. Entonces todo aquel que en él cree, no pierde su bienestar espiritual. Es decir, tiene bienestar que ligándolo con lo demás va a tener ¿qué? Integridad, unidad, y va a tener paz. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta por qué no experimentas la paz de Dios? Porque realmente tu bienestar espiritual no está depositado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y vamos a seguir con él tratando con el problema. Ahorita estamos viendo la raíz del problema. Bueno, ya nos dimos 2 cosas, ¿no? La paz involucra 3 cosas por lo menos: unidad, integridad y bienestar espiritual.
¿Por qué no existe bienestar espiritual? No creo. Porque no deposito mi bienestar espiritual en donde lo debería de depositar, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué es perder mi bienestar espiritual? Entiéndase, ¿te suena angustia, Sí. ansiedad, temor, depresión, tristeza, amargura, quebranto, división, pleitos, contiendas, iras, griterías, enojos, maledicencias y toda clase de deseos de la carne? ¿Te das cuenta? Eso es perder tu bienestar espiritual. Entonces, si tú estás experimentando eso, no solo no estás experimentando la gracia de Dios, que es evidente, porque si tú estuvieras experimentando la gracia, no estás ahí, sino tampoco hay paz en tu vida. ¿Sí te das cuenta? Entonces ahora, vamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. Nada. Ya. Ese a poco no lo sabemos. Y esto es como un cliché, así como si fuera un mantra. No, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hasta hay cuadros, ¿no? Hay gente que lo pone el cuadro en su casa, o deja la Biblia abierta ahí en Isaías 26:3, ¿no? Ahí en su casa. Como si por eso, ya. Como por repetir. Sí saben que es un mantra, ¿no? Bueno, sí, porque usted está estudiando. Pero es repetir algo, y repetir algo, y repetir algo, y repetir algo, hasta que ¿qué? Hasta que se cumpla, según. ¿Eh? Eso es un mantra. Entonces, a veces los cristianos lo hacemos como si fuera un mantra esto, ¿sí o no? Aquel cuyo pensamiento, y me lo aprendo de memoria y todas esas cosas. Pero, ¿qué nos está diciendo Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz. ¿No dice mediana paz? No. ¿O medio me guardarás? No. La palabra guardarás, recuerden que es guardar. La palabra guardar no significa que te va a agarrar y te va a meter a una burbuja donde no te va a pasar absolutamente nada. Eso entendemos por guardar, ¿sí o no es cierto? Entonces tú dices, no, ahí dice, entonces yo no debería de estar pasando por todo esto, ¿sí o no es cierto? Pero la palabra guardar simplemente significa mantener o vigilar. Mantener o vigilar. La palabra guardarás. Entonces, ¿qué está diciendo Isaías? Tú mantendrás o vigilarás. Tú mantendrás o vigilarás en completa paz. Pero fíjense, ¿hay una condición, sí o no? ¿Sí o no hay una condición? Sí. Para que tú tengas paz ahí. Sí. O sea, la Biblia tiene sus condiciones. Estas son las letras chiquitas que nadie lee. Dice ahí, El pensamiento en ti persevera. solamente guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en quién? En Dios. En Dios persevera. ¿Porque qué? En Él confía. En Él confía. Entonces, ¿te estás dando cuenta por qué no tenemos paz? Pregunta. ¿En qué persevera tu pensamiento? Pues quizás en que voy al banco, tengo broncas económicas, en el pastor si tengo problemas familiares, en los amigos, si tengo Por ejemplo, tristeza, que me siento solo y digo, voy con los cuates. ajá, o por ejemplo, si tengo problemas económicos, ¿en qué persevera mi pensamiento? Conseguir, prestar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir dinero? ¿Qué voy a hacer? Y eso te va a llevar a angustia, Me voy a Fear Cash. voy a pedir cash, o al Monte de Piedad, donde vayas, ¿verdad? Me voy a dar 5 vueltas entonces en lugar de 3, 6. Sí, soy de la combi, Hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia, me voy a dar 10 vueltas más para ver si saco. Y Hoy no me voy a quedar.
¿Se dan cuenta? O sea, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pero el problema es que yo no persevero en él, ¿o sí? No. En su pensamiento, la palabra perseverar se traduce como agarrarse o afirmarse. Aquel cuyo pensamiento en ti se aferra o persevera, se afirma. Y entonces Dios permite esas cosas ¿para qué? ¿Para fastidiarme la vida? No, para que nos afirmemos a Él. Para que yo aprenda que la paz tiene que empezar a producir, que yo en medio de esa paz me aferre y me afirme en Él. ¿Sí me explico? Entonces no es una situación de que es que yo no tengo fe, y es que yo he orado y le he pedido a Dios que quite esto, o que me dé dinero y no me da nada. Dios quiere que tú empieces a aferrarte, a afirmarte en Él. Porque el problema es que yo siempre estoy pensando en el problema, ¿sí o no es cierto? Y pónganle ahí cualquier cosa, cualquier situación que traiga carga a tu vida. Económica, de salud, relaciones. Si como padre, ¿a poco no como padres tenemos muchas cargas en ese sentido? Sí. Con los hijos. ¿Sí o no? Como hijo, tienes cargas por los padres. También. Pero ¿qué dice la Biblia? Solamente guardará, vigilará, preservará a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿Qué es esto? Ahora vamos a dar la cura a esto. Filipenses 4:6. Ya se los tienen que saber de memoria, ¿verdad? ¿Se los saben de memoria? Filipenses 4:6 dice Judas ahorcó, ¿no? No se lo saben. Por eso estamos así. No tengo plata ni oro. Filipenses 4:6 dice así: por nada, a ver, y en el griego nada, ¿qué es? Nada. Nada. Por nada estéis ¿qué? Afanosos. Se traduce angustiados, tristes, desesperados. Por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Conocidas. Entonces yo me saco de onda, ¿no? Porque yo digo, pues si Él ya la sabe, ¿no es Dios? Y si es Dios, ¿por qué me dice la Biblia Filipenses 4:6 para que sean conocidos? O sea, entonces, si yo no le digo nada, Él no va a hacer nada porque yo no le digo nada. Porque entonces no sabe. ¿Sí o no? La palabra conocidas se traduce como descargar. Como un cambio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te pide que ores? Para descargar. Para que vayas y entonces toda tu carguísima que traes ahí y todo tu peso que traes ahí, vayas con Él y literalmente digas, ahí está. ¿Sí me explico? Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estoy trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y entonces tú vienes, según Filipenses dice, para que sean conocidas, o sea, ve y descárgalo con Él. Y lo que dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es un proceso. Todo esto es un proceso porque antes de que, o sea, tú lees esto y dices, ¿cómo carambas le puedo dar gracias a Dios de lo que me está pasando? De cómo me siento, de cómo está mi situación económica, de salud, de familiar. ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios? Pero esto es un proceso, ¿no? Vas con Dios primero, ¿y qué te dicen? Descárgalo. Ahí. Ponlo ahí. Sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra ruego, más que una petición, sugiere, se los voy a leer tal como dice la traducción para que no se pierda el concepto, por yo cambiar las palabras. Literalmente se usa así, se los voy a leer. Ruego es más que una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende, no para ganar méritos por el exceso de palabras,
O sea, no es como decirle un montón de cosas para que me haga caso, sino para trasladar todo el peso de lo que está en mi alma a las manos de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimenta la paz de Dios porque se libra del agobio de la ansiedad. ¿Sí me explico? Es decir, cuando habla de ruego, en toda oración de ruego es más que decirle muchas cosas, es una intensidad de oración con la cual estoy simplemente trasladándole todo. O sea, ya está ahí. Estoy cansado de llevar todo esto. Estoy cansado de estar pensando qué voy a hacer. Estoy cansado de cargar con tantos problemas. Aquí está. Y entonces la paz y la oración están íntimamente vinculadas. No puedes separar la paz de la oración. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no tienes paz? La primera pregunta sería, ¿oras? ¿Tú oras a Dios? Sí. Pero recuerden lo que enseña Santiago. Cuando tú dices, sí oro y de todo no tengo paz. Bueno, es que puede ser que estés pidiendo mal. Porque pides para tus ¿qué? Deleites, que se traduce ¿qué? Lo que tú quieres. Pero recuerden que la oración es para que yo vaya con Dios y se alineen mis pensamientos con los de Él, a fin de que cuando yo oro empiezo a pedir lo que realmente ¿qué? Conviene. De modo que si yo voy con Dios y le digo, Dios, ya no puedo más con esta situación. De hecho, Señor, estoy pecando con esto. Y tú lo sabes que eso no te agrada. Dame de tu gracia para dejar de hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios no va a contestar eso? Porque está dentro de su voluntad. Porque Él es santo. Pide todo en su nombre y te será dado. ¿Qué es su nombre? Su carácter. No es que agarres y digas, en el nombre de Cristo, ya dije su nombre, ya con eso. Sino en su carácter. Eso se traduce en nombre. ¿Qué es su carácter? Santo. Isaías. ¿Príncipe de qué? Paz. Señor, no estoy experimentando paz, estoy cargando con todo esto. No te pido que me quites de aquí, sino que me des paz en medio de los problemas. ¿No crees que Dios te va a dar paz? Se trata de ir en oración y descargar todo lo que tú traes con Él, con el fin de que tú puedas tener paz en medio de las circunstancias. Y eso, hermano, te va a llevar a la integridad, porque Dios vigila tu corazón. Porque fíjense lo que dice aquí, después versículo ahí en Filipenses, dice, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El tercer paso, después de haber descargado toda mi peso, mi carga delante de Dios, siguiente acción o siguiente síntoma que voy a tener, ¿qué es? Gracias. Gratitud. Voy a estar agradecido con Dios a pesar de lo que me está pasando. ¿Sí me explico? Gracias, Dios, porque por medio de esta enfermedad o de este problema yo me acerqué a ti y aprendí a tener paz, aprendí a tener contentamiento. Gracias, Dios, porque a través de esta situación yo me alejé de este pecado. ¿Sí me explico? Y entonces tú eres agradecido después de orar. Y luego, como síntoma, ¿qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, otra vez, vigilará vuestros corazones, mente, pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad, decisiones. La paz de Dios guardará, vigilará tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Que se traduciría eso como integridad, lo que le pasó a Job. Viene la mujer de Job y le dice, todo lo que te pasa y encima retienes tu integridad, ya maldice a tu Dios y ya muérete. O sea, imagínense, viéndole la esposa, viendo a Job como estaba, ya en ese momento ya tenía las llagas, que se lo dice como sarna,
desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie. Y la esposa lo ve y en vez de decirle cualquier otra cosa le dice, ya maldice a Dios para que te mueras. Ya maldice a Dios y muérete. Mejor, es mejor que te mueras a que estés así. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿te das cuenta cómo Dios está vigilando la mente de Job, las emociones de Job y las decisiones de Job? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque retuvo su ¿qué? Integridad. ¿Te das cuenta por qué no retienes tu integridad? Porque hay un proceso. Voy con Dios, le pido de acuerdo a su voluntad, porque estoy alineando mi mente con la de Él. Él me responde y entonces Él vigila que mi mente, mis emociones y mis decisiones estén de acuerdo a Él. Y luego dice, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra pensamiento se traduce como maquinaciones. Es decir, por ejemplo, cuando tú no tienes lana. Entonces, si eres como yo, cuando no hay lana, ¿qué empiezas a hacer luego como hombre? A maquinar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo invierto? ¿O no invierto? ¿Qué compro? ¿Qué no compro? Pido prestado. ¿A quién le pido prestado? Empeño la tele. Empeño todo. Vendo el carro. Vendo las bolsas de mi esposa. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Joyas. Las joyas, ¿no? A ver, como tenemos joyas. ¿Qué hago? ¿Asalto a mi hermano Julio? No sé. ¿Qué hacer? Y entonces dice la Biblia, Él guardará, incluso vigilará tus ¿qué? Maquinaciones. Y entonces en vez de pensar todas esas tonterías, vas a empezar a ver claramente. ¿Sí me explico? Dios me está permitiendo que pase esto, ¿por qué? ¿Se han preguntado, o sea, alguna vez han detenido, o sea, en serio, realmente quisiera que contestaran en serio? ¿Alguna vez han preguntado qué Dios quiere cambiar en mí porque está permitiendo esto en mi vida? Y cuando tú ya lo descubres, ¿sí lo quitas? Escuché un ejemplo una vez de un pastor que él decía que vio un choque y el que chocó estaba borracho, ¿no? Entonces chocó, destruyó su carro y él estaba afuera, ¿no? Se salió vivo. Entonces se acercó con él y el borracho nada más le decía esto: tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que cambiar, ¿verdad? Ahora, el hecho de que tú sepas que tienes que cambiar, ¿cambia algo? No importa que lo sepas. O sea, tú puedes saber que estás mal, ¿sí o no? Y seguir estando mal. El punto es que Dios te permite todas estas cosas, aflicciones, angustias, situaciones difíciles a tu vida para que tú te des cuenta qué cosas hay en tu vida que tienen que ser quitadas. Ahora, si tu respuesta es no, está bien. Está bueno, pues. ¿Sabes qué va a pasar si eres hijo? A ver, ¿qué va a pasar si eres hijo? Vamos a recibir Disciplina. vara. Vamos a corregir. Disciplina. Van a corregir. Dios no te va a dejar. Y se los digo por experiencia. Dios no te deja hacer lo que se te da tu gana. Si dice la Biblia, ¿no? Él extiende su misericordia. Y tú cuando estás mal, cuando tú te das cuenta, esto me pasó por esto. Definitivo. Y tú sabes, o sea, que la gente te diga, no, pues yo creo que es eso. No dices, no, yo sé por qué fue. Yo sé por qué me pasó esto. Nadie sabe, pero yo sí sé. ¿Y si tú te niegas? ¿Se acuerdan del paralítico de Betsaida? Del estanque de Betsaida. ¿Sí lo han leído? Sí, sí. Es el cuate que no podía caminar y que siempre estaba en el estanque. Dice la Biblia, lleva 36 años en el estanque. Imagínense estar en el estanque 36 años viendo cómo todo el mundo se sana, menos tú. Y no es porque no te quieras sanar, es porque tú no puedes llegar al estanque.
Porque era una onda de que se acuerdan de que decía que bajaba un ángel, Y movía las aguas. movía las aguas y era el primero que se bajara, ese quedaba sanado. Entonces, imagínense, yo me imagino al pobre, la ansiedad, la onda de pues ya, pues ahora ¿quién va a ganar? Yo no puedo ganar, a menos que entre todos tuvieran misericordia y lo llevaran al estanque, ¿no? Pero como cada uno piensa en sí mismo, el pobre se quedaba ahí. ¿Ve pasar a Jesús? Jesús le hace una pregunta bien chistosa. ¿Qué quieres que te haga? O sea, llevo 36 años así, viendo cómo todo el mundo se sana. Y me vienes a preguntar qué quieres que te haga. ¿Sí me explico? Porque Dios te hace las preguntas correctas. Cuando tú estás enfermo y cuando estás en las situaciones difíciles, cuando no hay lana, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando hay problemas interpersonales, cuando la persona no hace lo que tiene que hacer, y viene Jesús y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y tú decides, pues, es obvio, ¿no? Quiero que cambies todo lo demás. Pero es la pregunta correcta, porque Él quiere que te des cuenta que ¿quién quiere que cambie? Tú. Y entonces el paralítico de Betsaida lo entiende. ¿Y saben qué le dice? Lo sana, le dice, párate, toma tu lecho y anda. Los fariseos se ponen bien locos porque era día de reposo. Entonces se ponen bien locos. No puedes tomar tu lecho y andar y no sé qué. Es que el que me sanó me dijo que yo podía tomar mi lecho y andar. ¿Quién fue el que te dijo? Y no sé qué. Después lo encuentra Jesús. Y el punto de todo esto es lo siguiente. Lo que les quería decir es lo siguiente. El punto de todo esto es que encuentra a Jesús y él le dice, le encuentra maestro y no sé qué, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, ya, vete y no peques más. Pero lo que a mí me sorprende es la siguiente frase que le dice Jesús. Le dice, para que no venga una cosa peor sobre ti. Entonces yo me quedé. Y me saco de onda. Porque digo, ¿qué puede ser peor que estar 36 años esperando y viendo cómo todo el mundo se sana y menos tú? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí se dan cuenta de la magnitud de la situación? O sea, Dios te está mostrando todo esto. O sea, el hecho de... ¿Quién pasó por situaciones difíciles esta semana? Hasta el pie, ¿no? Levantamos el pie y todo. ¿Por qué creen? ¿Se han preguntado por qué? O sea, todo el mundo quiere, Dios sí sáname, Dios quítame, Dios todo esto. Y la respuesta siempre de Dios es, está bien chida la petición, mijo. Bástate mi gracia. Mira, y todos hacemos esa cara. ¿En serio? ¿Sí me explico? Bástate mi gracia. Y entonces, ¿te has preguntado esta semana? ¿Por qué no esta semana mejor empiezas preguntándote por qué Dios está permitiendo esto? Porque quiere que aprenda paz, que me va a llevar a ser una persona íntegra, una persona unida y una persona que tiene bienestar espiritual. ¿Sí me explico? Pero ya vieron el proceso. Si tú en tu vida vas a orar y realmente le entregas a Dios la situación y le pides de acuerdo a su voluntad, créeme, no recibes porque pides mal, porque pides para gastar en ti. ¿Sí me explico? Y entonces puedo encontrar y puedo entender ahora por qué Salmo 4.8. Se lo tienen que saber de memoria, ya si no de plano. Vamos a orar por ti, si no te lo sabes, por favor. Salmo 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir. Está en canción. Hasta en canción está, ¿no? ¿Verdad que sí? En paz me acostaré. Entonces, ¿cómo me puedo acostar en paz? Hay quien no puede ni dormir por los problemas y las situaciones, ¿sí o no es cierto? Sí. ¿Pero qué te hace ver eso? ¿Qué te está diciendo el Salmo? No nada más es un Salmo bien bonito que como te digo,
Todo el mundo tiene cuadros y tiene todas las cosas ahí en la Biblia. O sea, no nada más es para que un pensamiento bonito de esos que te vas a Google o te vas a Facebook, te vas a la página que tú quieras para buscar un pensamiento bonito y lo pongas en la página. Sino es, en paz me acostaré y así mismo voy a dormir. ¿Cuál es la razón de lo anterior? Que solo Dios nos hace. Porque en solo en tiempo vivís confiado. Entonces, por lógica, si tú no te duermes en paz, integridad, unidad, bienestar espiritual, tranquilidad en medio de los problemas, shalom e irene, es porque ¿qué? Segunda parte. Porque no estoy en ti confiado. ¿Sí me explico? Es porque no confío en Cristo. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Ahora vamos ahí a Jeremías 29:11. Chíspale, ya se nos está yendo el tiempo. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Después de Isaías, antes de Lamentaciones. Jeremías 29:11. ¿Lo tienen? Sí. Listo. Ahora fíjense, tú puedes descansar. Puedes descansar porque dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué dice? ¿Pensamientos de qué? De paz. De paz. ¿Qué quiere decir esto? Ay, no voy a sentir nada. No. De integridad, de unidad y de tu bienestar espiritual. Esos son mis pensamientos de ti. Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Y entonces tú dices, entonces me va a sacar de la circunstancia y ya no voy a tener problemas y ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer otro. No. Cuando él dice el fin, se traduce como recompensa. ¿Cuál es la recompensa que esperas? Estar con él toda la eternidad. Juan 17, 22 al 24. Juan 17, 22 al 24. Uh-huh. Es la famosa oración de Cristo por sus discípulos y también por nosotros, ¿no? Porque es para los que, él dijo, para los que han de creer por la predicación de ellos. Está orando por ti y por mí. ¿Qué dice ahí? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Te das cuenta que hay ahí? Unidad. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos ¿en qué? Unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se muestra que Dios nos envía? Porque estamos ¿qué? Unidos. ¿Y la realidad? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Perfecta unidad. ¿Te das cuenta que no es porque sí nada más? O sea, ¿te das cuenta que no es nada más de gratis que haya desunidad en la iglesia y división? Entonces, ¿qué dice ahí? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es tu esperanza. Y eso es lo que pidió Jesús al Padre. Que nosotros estuviéramos ¿con quién? Con él. Con Él. Esa es tu esperanza. Y esos son los pensamientos que tiene Dios de ti. Pensamientos de bien y no de mal. Para darte al final lo que esperas. ¿Qué esperas? Estar con Él. Por eso dice la Biblia, no tiene comparación los sufrimientos y los padecimientos. No se comparan con lo que nos espera en la vida eterna. No hay comparación. Y por eso Pablo lo dice. Hebreos también lo dice. Que para nosotros el morir es que es ganar.
el morir es ganar. ¿Por qué? Porque cuando muramos, lo veremos tal y como Él es. Cara a cara. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces, pero el problema es que para mí el vivir es yo y el morir es me muero si me muero. O sea, ¿sí me explico? ¿Te das cuenta de por qué no experimento esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento? Bueno, ya sé el concepto. Y de hecho, oro aún así y he orado así y no experimento paz. ¿Cuál es el problema entonces? Vamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6. ¿Lo tienen? Sí. Porque el ocuparse de la carne es sarx, entiéndase todos los frutos de la carne que habla Gálatas 5. El ocuparse de la carne, es muerte, es decir, separación. Pero el ocuparse del Espíritu Santo, entiéndase los frutos del Espíritu, ¿es qué? Es vida, zoe, vida eterna, ¿y qué? Paz. Bueno, una pregunta otra vez. ¿En qué te ocupas en la semana? Una preguntita, ¿no? Dirían por ahí. ¿Cuántas veces oras en la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? Tú y Él. A estudiarla y escudriñarla y saber lo que Él te quiere decir a ti. ¿Cuánto tiempo le inviertes en la semana? Y entonces, ¿qué es escudriñar? ¿No? ¿Sí me explico? Yo no voy a preguntar. O sea, por eso, ¿cuánto tiempo? ¿En qué te ocupas? ¿En qué te ocupas en la semana? ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Te ocupas de la carne. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Separación. ¿De quién? De Dios. O sea, ya tenemos nuestra carnicería. Ya tienes ahí el kilo de buche y el kilo de todo lo que quieras. Vamos a las carnitas. Exactamente, te vas a las carnitas toda la semana. ¿Qué esperas entonces? ¿Sí me explico? Esta semana tuve comida de lengua. Y entonces, ¿te das cuenta por qué no experimentas paz? Porque por el ocuparse de la carne es separarte de Dios, pero el ocuparte del Espíritu es ¿qué? Vida eterna. Y como consecuencia, ¿qué tienes? Paz. Y este versículo no solamente me da la clave de por qué no entiendo y no experimento la paz. Una buena pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3. ¿Lo tienen? Sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Sí. El ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida eterna. El ocuparse del Espíritu es ¿qué? Conocer a quién. A Dios y a Jesucristo, el cual ha enviado. ¿Por qué no experimentas paz? Porque no le conoces. Por eso. Por eso no experimentas paz. Porque verdaderamente no le conoces. Pero es que yo vengo el domingo a la iglesia. Pero es que yo voy el lunes o el miércoles al estudio. Sí, pero el problema es que tú, o sea, ¿cuántos días son? 7. 3 de ¿cuántos? 7. ¿Y los otros 4? Carnitas. Carnitas. ¿Así me explico? A 200 kilos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo quieres? O sea, a ver, come hoy, no comas mañana, no comas el martes y come hasta el miércoles. Y ve cómo te sientes. Pues al contrario de las carnitas. ¿Verdad? O sea,
Físicamente, ¿cómo te sentirías? Mal. Mal, o sea, desde no comer hoy, para empezar. En la noche, de veras, en la noche. Luego yo estoy bien cansado en la noche, pero tengo hambre y me tengo que levantar a comerme algo. Lo que sea. Porque tengo hambre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué te hace pensar que por 3 días que venimos aquí, las horas que quieras, ya con eso, ya. Hermano, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes. Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué crees que Satanás va a decir? No, pues, no, eso, los días en los que no estudió, ahí no le digas nada ni le pongas nada. ¿En serio crees eso? No, te los va a poner ese día. Entonces es necesario que escudriñes las Escrituras y le conozcas. Fíjense lo que dice ahí Juan 5:39. Este lo tenemos hasta de eslogan en la página de la iglesia. Juan 5:39. Si has entrado a la página, pues de menos te lo debes de saber. Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? ¿Sí te das cuenta que el problema de no tener y no experimentar paz, integridad, unidad y bienestar espiritual es porque no le conoces? Es como decirte, a ver, hermanos, va a venir una persona, es un vagabundo que yo vi por ahí, y es el que él va a cuidar a nuestros hijos todos los domingos. ¿Qué van a decir todos? Sí. No, pues ¿cómo? ¿Sí van a decir que sí? No. ¿Por qué razón? Porque no lo conocemos. Ahí está. Entonces, a ver, está tu situación difícil, económica, y viene y te dicen, confía en Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, vestidura y ropa y comida, vendrá por añadidura. Y tú dices, no, yo tengo que buscar. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Porque no lo conozco. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas nos lleva al mismo punto. No conozco a Cristo. Porque se hace evidente y se hacen evidentes estas cosas, ¿no? Y entonces me falta conocerle. Por eso Pablo dice lo que sigue del mismo versículo. Regresamos a Efesios 1, versículo 2. Por eso Pablo termina diciendo lo del versículo. Es gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Gracia y paz a vosotros de ti mismo y de tu esposa y de en quien tú más confíes. ¿Sí dice eso? No. Dice gracia y paz a vosotros de Dios, el autoexistente, el que no necesita absolutamente nada. De ese Dios, nuestro ¿qué? Padre. Se traduce Abba, nutridor, sustentador, protector, cuidador. ¿Te das cuenta de lo que Pablo te está diciendo? Gracia y paz de aquel que te cuida, te protege, te nutre y te sustenta. Y ese es Dios. Y no solo de Él, dice, y del Señor, curios, amo, de tu amo. La Biblia dice que somos esclavos por amor. De tu Señor, de aquel que tiene el poder y el señorío de todas las cosas. Eso es curios, eso es Señor, Jesucristo. Y aquí me encantó estas dos cosas, ¿no? Jesucristo es compuesto por 2 palabras. Una es Jesús, que en el griego es Iesous, que significa el Salvador, y Cristos. Y esta palabra se utiliza que significa aquel que por su Espíritu Santo y poder mora en los creyentes, moldeando el carácter de ellos en conformidad a su semejanza. ¿Aquel que por su Espíritu Santo? Aquel que por su Espíritu Santo
y poder mora en los creyentes, moldeando el carácter de ellos en conformidad a su semejanza. ¿Qué te está diciendo Pablo? Te está diciendo la gracia y el poder vienen de aquel que existe en sí mismo, viene de aquel que es poderoso en todo, viene de aquel que es tu papá, que es tu papi, papito, le decía Cristo, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, que le dijo, Abba Padre, que es que papito. Y ¿sabes qué? Solamente esta palabra Abba solamente la podían pronunciar los hijos. Si tú eras esclavo en una casa, tú no le podías llamar Abba al señor de la casa. Era una falta de respeto, porque solamente los hijos le llamaban Abba al padre. Y entonces es papito, sustentador, protector, cuidador. Y del Señor, curios, aquel que es dueño de todo y te domina y te controla y sustenta todas las cosas, dice el Señor Jesucristo, aquel que es tu Salvador y que va a operar en ti por medio de su Espíritu Santo y poder para hacer que tu carácter se conforme a su semejanza. Eso es paz. Entonces, hermanos, escudriñen las Escrituras. No se queden con lo de ahorita. Dios está permitiendo cosas en sus vidas para quitarles aquello que no le agrada, que no le gusta. Y tú puedes pedir en conformidad a Él, Dios, dame de tu gracia para dejar de hacer esto. Y créeme que Él te da de su gracia, porque estás pidiendo conforme a su voluntad para dejar de hacer esto o aquello. Dios, no sé, soy mal padre, soy mal hijo, soy mal madre, soy mal creyente, soy lo que quieras. Mal hermano. Tengo problema de murmuración, tengo problema con la lengua, tengo problema con cómo hablo, tengo problema con lo que pienso, tengo problema con todo, tengo problema. Tengo problemas existenciales. Tengo problemas hasta porque existo, Dios. O sea, ¿no? Un día estoy bien plantado en ti y al otro día me quiero morir. Como Elías, ¿se acuerdan? Acaba de pasar lo de los Baales. Viene una mujer, me lo amenaza de muerte. ¿Y qué hizo? Se peló, ¿no? Y se escondió en una cueva. Y literalmente dijo, me quiero morir. Cualquier psicólogo diría, tiene depresión. ¿Sí? ¿Me explico? Está en la depre. Un profeta. ¿Quién tuvo que ir por él? Dios mismo. ¿Y quién le dijo nada más? ¿Qué es ahí? Levántate y come. Solución para depresión. ¿Qué tienes que hacer? Levántate y come. Pero sí, eso. Luego tú piensas en carnitas. No, ¿verdad? Esto, palabra de Dios. Levántate y come. Solución para tu depresión. Levántate y come. ¿Sí me explico? ¿Quedó clarísimo la paz? Es hora de experimentar la paz. Y como siempre, desgraciadamente para cada uno de nosotros, Dios te va a probar esta semana. No soy profeta, ¿verdad? Ya no practico la profecía y no lo estoy declarando. Pero la realidad es que siempre que aprendemos algo, Dios te va a poner a ejercitar. Es lo que hace la palabra, ¿no? Te enseña, te redarguye, te corrige y luego ¿qué te hace? Te instruye. ¿Qué significa? Te hace pasar. Te ejercita, te hace trabajar. Hazle cuenta que es como el hermano Paul Washer ponía este ejemplo con su hijo. Le decía que siempre su hijo entraba a la casa y siempre azotaba la puerta, ¿no? Entonces aplicó el término bíblico. Entonces lo primero le llamó la atención. No cierres la puerta así, por favor. Entonces su hijo vuelve a salir, le vuelve a entrar y la vuelve a azotar. Entonces le dice, te dije que no cerrar la puerta así. Eso está mal porque se puede descomponer. Redarguir. ¿Me explico? Es que estoy muy emocionado, papá. Es que estaban como en un campamento y esa onda, ¿no? Estoy bien emocionado y quiero... Y él mismo dice, no, sí estaba emocionado mi hijo, ¿no? Yo sé que no lo hacía por quererlo hacer, sino él estaba bien emocionado y quería azotar la puerta. Entonces, después pasa, vuelve a entrar y la vuelve a azotar.
Dice, pero él mismo cuando la azotó se cae y le dice, ¡ah! O sea, de que ya se dio cuenta, la azoté, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Corregir, ¿no? Lo vuelve a llamar la atención. Vuelve a salir el hijo, vuelve a entrar, ¿y qué hizo? La vuelve. La volvió a azotar. ¿Y ahora qué toca? Instrucción. ¿Qué es instrucción? ¿Saben qué le hizo hacer? Le dijo, 20 veces abres y cierras esa puerta. Bien. Y ahí ves a mi hijo. Entrando, saliendo. Entrando, saliendo. Entrando. ¿Sí me explico? O sea, es lo que Dios hace. Nos enseñó que es paz. Nos redargulló porque nos hizo ver, no tengo paz. Nos corrigió. Ah, es porque no me conoces. Ven y conóceme. Ah, bueno. ¿Y ahora qué te va a hacer? 20 veces entra y sale de la puerta. ¿Sí me explico? Así es que, como dice Pedro, no te sorprendas del fuego de prueba. Porque es para que se purifique. Sí. Porque la palabra fue para ti, no para mí. Sí, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Padre eterno, gracias te damos esta mañana, Dios. Te honro a ti, Padre, y te doy la gloria y la alabanza a ti, y solo tú la mereces. Padre, te rogamos por los hermanos que no vinieron. Señor, tú sabrás los motivos, sobre todo ellos. Nosotros no podemos hacer nada, Dios. Solamente los encomendamos en tus manos. Produce en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú haz lo que tengas que hacer con sus vidas, Señor, para que ellos puedan, Dios, y quieran congregarse y obedecer así a tu mandato, Dios. Y Padre, te rogamos por nosotros, por los que venimos, porque hoy aprendimos que es paz. Seguro nos vas a hacer pasar por situaciones. Danos valor, Dios. Danos valor porque se siente feo, Dios, la verdad. No te vamos a mentir. Nos duele. Pero sabemos, Padre, que tú lo quieres hacer por nuestro bien, porque según tu palabra, todos los que aman a Dios, todos los que quieren permanecer bajo tu dominio, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto incluye enfermedad, incluye que mis hijos no hagan lo que tienen que hacer, incluye que mi esposo o mi esposa no haga lo que tiene que hacer, incluye que mis hermanos de la iglesia no me hablen bien, me hagan caras, hablen de mí. Incluye, Señor, que salga a la calle y tenga muchos problemas. Incluye que salga a la calle y me digan groserías cuando manejo o cosas así, Dios. Todo eso lo incluye, Padre, y tú quieres quitar de mí toda esa basura que no te agrada, porque estoy seguro, Señor, que tú nos quieres usar de una forma honesta, de una forma seria, de una forma en la cual realmente la gente vea que estamos unidos a ti, y no unidos en pensamiento, sino unidos a una persona que eres tú. Gracias te doy por la vida de los que estamos aquí, de los que están allá en Aguascalientes. Transfórmanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.